Atención, damas y caballeros, porque esta semana comenzamos el proyecto Kiandoru en 3, 2, 1. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a toda la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Esto es Proyecto Kiandoru, el mejor podcast de la vida, el mejor podcast que usted puede escuchar. El espacio para sacar toda la fricada que llevamos dentro. Y esta semana, como la semana pasada, con un invitado también especial, de lujo, ya que nos fue bastante bien con estos invitados que están fuera de la comunidad cristiana. Esta vez tenemos también a una persona que está fuera de la comunidad cristiana, muy amigo mío, que ya voy a proceder a presentarlo. Su nombre es Gonzalo Villablanca. Está aquí con nosotros esta semana. Lo conocí de la universidad, así que desde ya, bienvenido Gonzalo, qué gusto estar contigo, qué gusto poder conversar de estas cosas con un amigo. Así que bienvenido, preséntese a su fanaticada, que aún no... Hola. Pero... Sí, no, pero siempre un gusto, un placer. Hola, mi nombre es Gonzalo Villablanca Rojas, soy amigo, confidente, compañero de el buen Catri, Don Catri, y siempre un gusto compartir aquí con la gente. Qué bueno. Oye, Gonzalo, bueno, yo siempre te conocí como Gonzalo, pero en la universidad no estábamos en el mismo curso, yo estaba un curso más arriba que él, pero en algunos ramos coincidimos, ya que yo me eché bastantes ramos en la universidad, así que ahí coincidimos, y también nos juntábamos harto después de clase, o antes de clase, o entre clases, nos juntábamos en el patio, porque éramos jugadores acérrimos de Mito y Leyenda, y estábamos gran parte del día ahí, así que ahí nos conocimos harto, pero yo siempre te conocí como Gonzalo. Yo sé que en la universidad también te decían Chipa. Sí. ¿Tienes otro apodo o te dicen de otra manera? Sí, aquí por ejemplo en mi casa me dicen Perrín, por una cuestión desde niño que me dicen de esa manera. Después en la universidad me dicen Chipamogli. Esa cuestión nace directamente por los videojuegos, porque nosotros jugábamos con unos compañeros de bachillerato, ya por el año 2008, jugábamos Quake 3 Arena, y nos poníamos nombres graciosos para poder matarnos y darnos risa. Oh, maté a este cabro. Y en ese momento justo había salido en el CQC el niño del Chipamogli. Y a mí me identifica mucho ese personaje, entonces desde ahí me empezaron a decir Chipa. Ya, ¿pero te decían Chipamogli o Chipa? O las dos. Chipamogli, y después tú sabes que vienen acortándose claro. así. Claro. Ah, que muy bien. Bueno, yo siempre te como Gonzalo nomás y ahí. Pero qué bien tenerte acá, amigo mío. Y bueno, Gonzalo está acá con nosotros. Bueno, él es profesor de física y matemática de la gloriosa Universidad de Santiago de Chile. y bueno, y no solo es un muy buen profesor, sino que también es un amante del anime. Desde ya, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el anime? ¿Por qué estás acá? A ver, cuéntanos por qué estás acá. Primero, aceptando la invitación de Catri, que siempre un gusto, un placer. Estoy en su casa. Y lo segundo, porque mi relación con el anime es de toda la vida. Yo soy de aquella generación de los 90 que amó, disfrutó de programas como El Club de los Tigritos, como Bacania. Entonces, clásico. Por ejemplo, Goku, Dragon Ball Z y Dragon Ball están directamente en mi piel. Dr. Slam, Samurai X, que Rurouni Kenshin. Por ejemplo, uno de los primeros personajes que admiré porque lo encontraba tan dentro de mí, que es Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Y de hecho, por ejemplo, acá en la población se juega mucho básquetbol, no por la NBA, sino por seguir al equipo Shohoku, si todos nosotros acá nos jugamos Shohoku. Entonces, mi relación va directamente a eso, de que yo soy del tiempo de la televisión, y en el cual los monitos animados, en aquel tiempo los monos chinos se dan en la televisión y uno esperaba hasta un cierto horario para verlos. Los Caballeros del Zodiaco, con la canción mítica esa española, en esos aspectos. Pero mi relación más íntima con el anime parte cuando en el Canal 11 dieron en una noche de viernes la película Akira. Y de ahí yo me enamoré del anime. Porque me mostró algo tan espectacular que las películas ni las series me podían haber mostrado en aquel momento, que era un mundo a través del lo que se conoce como el cyberpunk y las futuras profecías que existían en el mundo post-apocalíptico que habían planeado los creadores de Akira. Y yo lo encontré maravilloso. Y de ahí yo empecé a buscar y a consumir anime, pero acérrimamente desde los 8 o 9 años. Qué bacán. Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo dedicado al cristianismo, y precisamente vamos a hablar de cristianismo porque tú no eres una persona que vaya a la iglesia o que era seguidora de alguna religión, pero sí eres una persona bastante espiritual. ¿Tú te consideras así? Sí, totalmente. De hecho, personas como
o sea, fuera del cristianismo, personas como el Dalai Lama o Gandhi, que también vieron ese aspecto, su filosofía llega mucho a mí, personas, por ejemplo, en Chile como Jodorowsky y a través del tarot también me llega, y en el cristianismo, obviamente, que Jesucristo para mí representa una idea y un principio de vida totalmente maravilloso y reproducible para todas las personas, porque él demuestra dentro de un tiempo muy difícil que las cosas sí se pueden hacer de otra manera. Genial, pues así que la semana pasada tuvimos un invitado que no tenía ninguna relación absoluta ni con la iglesia ni con la figura de Jesús. Bueno, pero esta semana sí tenemos una persona que al menos sí, a ver, no sé cómo decirlo, pero quizás esté un poquito más familiarizada con alguna enseñanza, con algunos principios. Así que, Claro. bien, Sí, pues, sí. Gonzalito, amigo mío, cuéntame cómo estás antes ya de entrar de lleno con el tema. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Algo que nos quieras contar? Sí, no, la semana bien. Como ustedes ya saben, ya que como estamos en diciembre, 4 de diciembre de 2020, terminando este año, pero que ha sido un caos, pero a la vez muy enclaustrado dentro de nuestras casas. Ha sido complicado porque en el trabajo al cual me dedico, cerrar promedio es siempre un tema complicado. Entonces la semana de hoy en día ha sido solamente llamemos a apoderados, hablemos con apoderados, veamos a los niños cómo están y todo ese cuento. ¿Para qué? Para poder hacer cierre de semestre y cierre de año, que es lo más importante. Y es difícil porque sabemos que en estos momentos nosotros estamos llegando a la intimidad de los estudiantes y en ese aspecto estamos siendo un poco invasivos. ¿Por qué? Porque como están en su casa y los comunicamos a su casa, ellos nos cuentan cómo están ahí. Y eso me es difícil, pero a la vez me complementa a seguir mejorando como profesor. Entonces mi semana se ha dedicado a eso, a terminar notas, exactamente, recibir y lo demás. También jugar mucho con los amigos LOL. Ya. Eres un jugador de LOL, es importante que la gente sepa. Sí, yo soy jugador de LOL, muchas gracias a un gran amigo mío que se llama Iván Díaz Arena, Iván Alejandro, más conocido como Iván del Graf. Y ahí por si me quieren agregar al LOL, me llamo el Alfa Villablanca, aquí haciendo la anécdota con Catri por una carta de mito y leyenda que se llama el Alfa. Y disfrutando con los compañeros, pues ahí, como no podemos jugar al fútbol, que también me gusta mucho jugar al fútbol, me dedico a jugar al LOL después de las tardecitas de terminar el trabajo. Y eso, como que eso ha sido mi semana. ¿Estás viendo alguna serie, algo? Sí. Hace pocos días, no sé si ustedes supieron, hace unas semanas salió la película Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba. Sí. Entonces me dediqué nuevamente a ver Kimetsu no Yaiba y mi primera recomendación para que la vean. ya, pasamos ya con las recomendaciones. Claro, es que muy buena, muy buena. Y justo me adelanto un tema que veníamos a ver, pero... Qué bueno. Me parece muy bien, amigo mío. Sí. Bueno, yo también aprovecho de contarte que también esta semana ha sido una buena semana y un poquito más relajada que semanas anteriores. Y no sé si cachai esta serie de Queen Gambit en Netflix. Sí. ¿La viste? O sea, está muy pública por el tema del ajedrez y las mujeres. Un tema bastante interesante. Bueno. Sí. Así que, bueno, pero no tiene oportunidad de ver porque ya, mira. Dale, tenéis que verla, es muy buena. Perfecto. Yo empecé a verla, la empecé a ver esta semana, fue una de las cosas que he hecho esta semana, y me demoré 2 días en verla. Es cortita, son 7 capítulos, y no, muy recomendable, muy buena, me encantó. Así que... qué bueno, sí. Bueno, y ya que ya entramos en calorcito ya, Gonzalo, ya entremos ya en tierra derecha. Cuéntame sobre tu opinión sobre el proyecto Kiandoro. ¿Qué te parece? ¿Has escuchado del podcast? Cuéntale a la gente que nos está escuchando. Completamente. ¿Cuál es tu experiencia? De hecho, me contó en infidencia inmediatamente. Yo pedí venir aquí y eso me tiene con mucha alegría. Quería tener este tipo de conversación, me encanta. Y porque primero estuvo uno de mis grandes amigos y alguien que quiero mucho, que es Claudio CL, por si lo conocen, Claudio Cupier. Entonces, la persona que estuvo en el capítulo anterior. Exactamente. Y lo encontré maravilloso y dije, ojalá que el Catri me pueda incluir alguna vez en alguno de sus proyectos. Y primero por eso, quise pedir estar acá y el Catri me dio la oportunidad. Entonces, primero estoy muy agradecido de eso. Y segundo, los capítulos están, pero un manjar. Entonces, altamente recomendable los temas y la exposición, la relación que hacen, me encanta. Hace mucho que no escuchaba, por ejemplo, la relación que puedan tener dos temas que muchas veces ni se tocan.
Claro, exactamente. Sí, de verdad es como medio extraño. De hecho, una de las cosas que yo mencionaba del capítulo anterior con el Claudio era eso. O sea, ¿qué hace o qué punto en común tiene un pastor evangélico con un relator de videojuegos hablando sobre anime en un contexto de un podcast cristiano? O sea, una cuestión muy extraña, no tiene ningún Claro. sentido, pero también creo que esa es como la esencia de este proyecto, de poder acercar tanto a cristianos como no cristianos a nuestra como visión cristiana, y también sacar un poquito del armario a muchas personas que ven anime como escondidamente, o sea, secretamente, mejor dicho, porque a veces la iglesia ha dado como este discurso de que no, de que el anime todo eso es del diablo, es satánico, y cosas como esas. Así que bueno, qué bueno que te haya gustado, Gonzalo. Bueno, y ya hice una pregunta que no sé cuál es tu opinión. ¿El anime es satánico? ¿El anime es del diablo? ¿Y qué piensas tú al respecto con eso y con la gente que piensa así? No, voy a empezar, voy a dar como un pequeño contexto. Yo vengo del tiempo donde Mortal Kombat generó la Paddington Abyssal. La Paddington Abyssal es donde ustedes ven el videojuego y dice la clasificación para el juego. Entonces, cuando dijeron que los productos populares eran del diablo, yo primero me reía y decía, oh, qué loco que la gente diga el diablo, el diablo, el diablo. Entonces, después de decir que eran del diablo, eran de Satán. Yeah. Entonces ahí me llamó más la palabra, esa palabra me llamó la atención y la busqué. Y de hecho, Satán significa lo opuesto a ti. Así es, sí, efectivamente, es opositor. Eso El opositor. Entonces, si, por ejemplo, hay gente que busca nuevas aristas para encontrar nueva información, el anime cae perfectamente en esta calificación de lo satánico, porque puede mostrarte cosas. Claro, te puede mostrar cosas opositoras a tu pensamiento. Y en ese aspecto sí yo lo puedo encontrar satánico, pero también lo satánico puede ser directamente para reafirmar nuestros principios y valores. Entonces, es raro esto, pero mira, yo hago el símil con la cultura oriental, y uno de los símbolos mayores que tiene la oriental es el yin y el yang. Muy conocido, que toda oscuridad tiene un punto de claridad y toda claridad tiene un punto de oscuridad. Y justamente yo veo esa misma relación con respecto a esta relación entre el diablo, el Satán y Dios. Porque Satán, aunque sea lo más malo que uno puede encontrar en la vida, siempre va a ser la creación de Dios. Y Satán, aunque sea muy, 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 muy malo, siempre va a saber que su creador es Dios. Entonces tienen este tinte. Hay una relación. Sí. Ahora, para hacer el contrapunto, sí, ponerlo en esta relación, o sea, no pensar que están en un mismo nivel de poder, de autoridad. Entendiendo todo eso, entiendo lo que me quieres decir. Pero más allá de eso, Gonzalo, sobre la opinión, ¿cuál es tu opinión con respecto a este movimiento cristiano, específicamente evangélico, sobre satanizar todo, que todo es malo, que no hay que relacionarse con gente de afuera, no hay que ver televisión, un montón de cosas? Sé crítico nomás, amigo, no tengo problema. No, perfecto. No, es que, no te censures. Sí, no, mi crítica va directamente a que el pueblo cristiano evangélico es muy fiel a sus creencias. La fidelidad, el atenerse, el juntarse, el agruparse dentro de las mismas personas que ellos tienen el mismo pensamiento es una conducta muy conocida. Entonces, por ejemplo, el encontrar nuevos horizontes para ellos va directamente ligado al crecimiento que ellos tienen con respecto a su palabra. La Biblia como principalmente, y los interlocutores que como tú son pastores evangélicos que transmiten la palabra. Claro. Entonces, mi crítica va directamente a lo constructivo de que la fidelidad que ellos generan, yo lo encuentro muy genial. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual te da otra visión de los que nos vemos afuera. Porque como yo estoy afuera de la iglesia, me parece algo que a mí me aporta mucho. Ahora, ¿dónde entra mi fuerte crítica? Que es, yo creo, de desconstrucción, es en el fanatismo. ¿Qué hablo directamente del fanatismo? De cerrarse la idea y no escuchar nuevas ideas. Y eso para ti es un fanático, una persona que no es capaz de escuchar otra idea. Claro, exactamente, porque dentro de mí yo prima el diálogo, y cuando el diálogo se cierra dentro de una creencia en la cual entra como los fanáticos, sí, exactamente, y empieza a agredir al otro, empieza a descalificar al otro, empieza a juzgar al otro,
directamente se rompe esta relación de diálogo. Y aparte, rompen también sus principios. De hecho, mismo Cristo lo dijo, po, el que tenga, o sea, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Claro. Entonces, Bueno, sí, es que eso es lo que a mí me complica, cuando entra en esta parte fanática claro. de que es inamovible con respecto a su palabra, y lo cual yo entiendo por dentro de su fidelidad, pero no me gusta cuando ya entran en la agresión. Ya, dale. Oye, bueno, de todas formas, eso no es algo exclusivo a la religión, porque eso lo podemos encontrar en varios aspectos de la sociedad. O sea, el fanatismo, como lo expresas tú, como lo defines, lo podemos encontrar en muchos otros tipos de pensamiento, filosofía y de completamente. Pero el aspecto cuando eso lo que digo que te llama la atención es porque hay figuras que muchas veces son representadas a través de ese tipo de cultura, por decirlo de una manera. Yo en estos momentos estaba hablando de la iglesia evangélica, y la iglesia evangélica puede presentar estas situaciones, y ahí es donde a mí no dejo de compartir su pensamiento. Pero, por ejemplo, gente que sale a predicar y son fieles y están todas las semanas y están mostrando su culto, a mí me gusta mucho, y de hecho me llama la atención. Y entiendo que hagan esta división. ¿Por qué? Porque ellos son fieles a sus creencias. Y en ese aspecto yo comparto mucho. De hecho... Oye, ¿tú has ido a la iglesia alguna vez? Sí, por supuesto. Yo he ido a todas las iglesias que hay en Chile, de todas las religiones. No has ido a la mía, pues tenés que ir, ¿viste? Sí, por supuesto. Ahí está la invitación. Claro, ¿por qué? Porque me interesa el conocer. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, por el tema de que yo soy profesor y profesor de ciencia, el conocimiento para mí es lo primordial, más que la creencia. Claro. Entonces, me gusta explorar este tipo de espiritualidad y entender cómo la gente se va directamente relacionando a través de lo espiritual. Vale. Y yo, sí, he asistido a muchas iglesias y voy viendo ese tipo de relaciones. Oye, Gonzalo, para volver a la pregunta inicial, ¿alguna vez cuando eras chico o más grande incluso, alguna vez alguien te dijo, mira, esto es del diablo, esto es satánico, esto no lo consumas, no lo veas, o no te quemaron alguna carta Pokémon, o no sé, algo así? Pero es que yo puedo pensar los relatos. Mira, lo interesante es que mi madre siempre ha sido como mi amiga, entonces siempre me apoyaba en las cosas que yo quiero hacer. Pero yo te puedo empezar a describir. Yo, por ejemplo, empiezo con el Mortal Kombat 1992, cuando estaba en la arcade y ya, cerraron la arcade. Después vino Hugo era satánico. Ya, eso, pero ¿qué te decía ahí? Satánico. ¿Tu mamá, tus tías? ¿Quién era la que te...? No, ahí me entendían que directamente eran como distracciones para un día en el cual era fome, si en ese tiempo era fome, la televisión era nuestra gran distracción. Sí, totalmente. Entonces, lo que hacen hoy día, por ejemplo, los padres cuando le pasan el celular al hijo para que lo deje tranquilo, nosotros nos ponemos frente a la tele. Con la tele, sí. No me interesa que sea satánico, lo importante es que esté tranquilo. Por favor. Tú tuviste esa experiencia. Exactamente. Entonces, dale. ellos me decían, no, esto es satánico, mucho tiempo mis amigos asistían a la iglesia. Y te puedo nombrar Sailor Moon, Los Caballeros Zodiaco, Slam Dunk, Samurai X, Dragon Ball Z, que fue la mayor. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tuve la experiencia cuando me contaron, después mis tíos, porque les gustaba el metal, cuando no querían dejar entrar a Iron Maiden por la canción The Number of the Beast. Entonces ya yo sé esa simetría de cuando te quieren reprimir. Y ahí encuentro que es un fanatismo. ¿Por qué? Porque se cierran sin antes conocer. Ahora, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, por otro lado, también hay algunas cosas que sí son muy explícitas. Claro. No sé si estás de acuerdo con eso, y en ese sentido también yo también logro entender. Ahora, yo desde como adulto miro para atrás y uno piensa, qué ridículo pensar así. Ahora, si me pongo yo también en su lugar, bueno, también no es menor, porque igual imagínate en el contexto en el que estaban y de repente empiezan a llegar todas estas animaciones súper extrañas, súper raras y súper violentas y qué sé yo, obviamente debe generar una especie de temor. Yo desde esa perspectiva a lo mejor entiendo un poquito. No lo comparto, pero lo entiendo. Ya. Yo ahí en esas cosas yo puedo discrepar contigo, Dale. Harry. ¿Sabes por qué? Porque lo que ocurre es que en aquellos tiempos habían programas como el Mea Culpa, donde eso sí que era explícito. Por ejemplo, el Mea Culpa entrevistaba a asesinos, violadores y ladrones. Sí, verdad. Y fue un éxito rotundo en los 90. Entonces, por ejemplo, yo fui de la generación que creció con el Mecano. Y el Mecano mostraba a las mujeres, en estos momentos las mujeres están en un aspecto, o sea, muchas de las mujeres están en el aspecto feminista y del cuidado del cuerpo. En ese momentos se mostraban a mujeres en bikini a las 6 de la tarde, casi semidesnudas, entonces haciendo directamente una apología, por ejemplo, a la sexualización del cuerpo de la mujer.
Entonces, eso como que me sonaba raro. Dale. De hecho, mostraron, no sé, el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho era un niño, que yo, por ejemplo, amo al Chavo del Ocho y Don Ramón es una fuerte inspiración para ser profesor. Pero mostraron a un niño que vivía en la calle, que sufría violencia, que tenía algunos problemas, que lo golpeaban, y uno lo observaba. Y eran productos latinoamericanos, por no existir el Mea Culpa. Te puedo poner a ver otro caso, el que se la puede gana, cuando de repente mostraban la realidad de la familia, lo pobre que eran. Pero después vienen estos monos y viene esta categorización, entonces como que hay un doble estándar. Y eso sí, es verdad. En el aspecto de la cultura que yo nací, el doble estándar. Ahora, sí, yo podría decir que sí, Mea Culpa, por ejemplo, si lo daban en un horario estelar, en la noche, era para un público adulto, no así el anime que está enfocado a un público más niño y adolescente. Claro. De hecho, yo me vi Ratman sin censura a las 11 de la mañana en televisión. Bueno, ahí nadie sabía, ¿no? Para la gente que lo está escuchando, que la gente no está escuchando de otros países, estamos hablando de algunos programas acá de la televisión chilena, así que si es que no logra entender la referencia, le pedimos disculpas. Pero para todos los demás, yo sé que muchos no entenderán y compartirán. Oye, Gonzalo, ¿tú te consideras otaku? Sí, completamente. ¿Sí? ¿En serio? De corazón, sí. ¿Qué es para ti ser otaku? A ver. Para mí ser otaku es directamente ser un seguidor de la cultura japonesa a través de la construcción que hacen en los relatos del anime. Yo de corazón no puedo creer que no exista un premio Nobel que haya generado anime. Te digo la verdad, que las historias son realmente sensacionales. Por ejemplo, en esta misma línea, cuando yo me enamoré del anime y vi Akira, esta película me pareció fascinante. Seguí el manga, que está pero totalmente espectacular, y yo digo, ¿cómo, no sé, un libro con todo respeto, que me parece Gabriel García Márquez, va a superar la historia generada por el creador y escritor de Akira? Le pongo otro caso, Evangelion, que también es otra serie que yo seguí desde niño, y a los videoclubs de aquel tiempo, de aquí de mi casa, yo arrendaba una película, la vi una semana, después arrendaba otra película y me vi Evangelion en cassette de VHS. La encuentro una historia completamente sensacional y yo no puedo creer que que así se llama el creador, no tenga un premio Nobel de literatura. Oye, qué interesante esa visión, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso y creo que sí, comparto esa visión que tiene toda la razón. Imagínate que en El Cisne Negro fue elegida la mejor película y viene una película de Satoshi Kon Satoshi Kon no recuerdo en este momento el escritor, que se llama The Perfect Blue, A Perfect Blue, que es una película hecha también del creador de Paprika y está inspirada ahí, y esta película no ganó un Oscar por animación, no ganó un Oscar por historia, pero sí ganó El Cisne Negro porque es gringa. Entonces no lo entiendo. Son películas que están inspiradas, pero no reciben premios internacionales. Pero sí debo aceptar, por ejemplo, que el estudio Ghibli, por eso estoy hablando lo más como si el estudio Ghibli tiene muchos premios Oscar, pero porque tiene películas que son sensacionales. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Por ejemplo, la Princesa Mononoke, para mí es una buena película. Está en mi corazón, porque la relación que hace la historia con respecto al cuidado y a la naturaleza, yo lo encuentro maravilloso. Sí. Y ojo que ahí también en el estudio Ghibli todos los personajes principales son siempre femeninos, antes de toda esta corrección política que se hace ahora de que se esfuerzan a los personajes, porque en esa época ya había gente poniendo a la mujer en un lugar de relevancia en un contexto igual totalmente distinto. Yo eso resalto mucho de Estudio Ghibli, porque no necesita ningún tipo de exigencia moral para contarte una buena historia, no se siente forzado, maravillosa. Claro, pues imagínate el viaje de Chihiro. Mira, yo tengo una anécdota. Yo la fui a ver con una de mis parejas al Teatro Normandí. Y era real, si yo le dije, mira, vaya a verla porque en el cine, en estas dimensiones espectacular, salió y se enamoró del anime. Porque todos sabemos, no voy a hacer ningún spoiler, pero que es una película maravillosa que se entiende las relaciones humanas muy a profundidad. Sí, genial. Oye, Gonzalo, ¿crees tú que falta más animación o más contenido japonés con una perspectiva cristiana en el mercado? Es que desde ese aspecto tenemos que entrar directamente a la cultura japonesa. Entender directamente ya cómo se entiende el cristianismo, cómo se entiende las religiones cristianas, y luego desde ahí aplicar qué es lo que quieres contar.
por ejemplo, a mí me encantaría ver una historia épica de Moisés directamente hecha en anime. Exactamente. O yo hace mucho tiempo vi una cuestión que se llama Los Cuentos de la Biblia. ¿Ya? Eran en cassette y te contaban, por ejemplo, hechos bíblicos como la historia de Jonás, la historia de Moisés, la historia de David. Y estaba muy bien ilustrada, está muy bien animada, pero llevado a un nivel de anime lo encontraría sensacional. Entonces, de mi aspecto, sí. Pero tendríamos que saber cómo relatarlo y cómo le da ese toque japonés. Claro, sí, porque es algo de lo que es importante. Que hagan Gonzalo, tu visión de esas cosas. Y no sé si te parece que ya avancemos en lo que viene, en lo que tenemos programado en nuestra pauta, la sección que hemos denominado lo mejor o lo peor, donde estamos hablando siempre de los mejores openings, los mejores personajes, los mejores series. Como este capítulo está dedicado al cristianismo, vamos a hablar sobre 3 mejores representaciones del cristianismo en el anime. ¿Ya? Entonces no sé si tiene algún anime que nos puedas contar o que puedas recomendar que creas tú, o según para ti, que son los mejores, que representan mejor el cristianismo o los valores del cristianismo. Ya, por supuesto, yo puedo ir, por ejemplo, nombrando de los que he visto, la que tenga relación con el cristianismo o con la cultura directamente de la Biblia, obviamente voy a recomendar Evangelion. La clásica, la de los años 90, del estudio Gainax. Paul Gainax hizo creaciones maravillosas, y Gainax está yendo en picada hasta que aparece esta serie Evangelion, que habla directamente de la relación de Adán y Eva, y cómo se forja directamente el mundo. Completamente recomendada. Algunas personas tal vez porque la vean vieja, con una animación vieja, no les guste, pero yo la encuentro maravillosa, la encuentro linda. La historia es atrapante y para mí está en el podio número 1 de los animes hechos y creados alguna vez por alguien. Es que es increíble. Gonzalo, ¿y tú consideras que acá en este sentido este argumento de Adán y Eva y de que la creación lo ves como algo más profundo? O sea, que el autor quiere transmitirnos una enseñanza bíblica, o más bien es una excusa para desarrollar la historia nomás. Puede haber sido a lo mejor no Adán y Eva, sino que haber sido, no sé, cualquier otra primera especie humana según cualquier otra visión. Claro, no, yo siento que es una profunda enseñanza cristiana, porque muchas veces nuestros valores, nuestros principios están directamente ligados a nuestra familia. Pero ¿qué ocurre cuando la familia no está presente, cuando la familia no está? ¿Me entiendes tú? Sí. Por ejemplo, la Biblia habla directamente de los descendientes de Abraham, ¿cierto? Y este pueblo tan grande y tan nómade, por decirlo de una manera, que fue el pueblo judío. Pero ¿qué pasa cuando por decirlo de una manera, el Salvador viene en una familia que no está con él? ¿Me entiendes tú? Sí. Un mensaje súper potente de cómo entrar en la conciencia, en el inicio, en el conocernos, en aprender a aceptarnos, que son cosas que son profundas. Y en el mensaje cristiano, el conocer a Dios. Tal vez lo hacen de manera gráfica, no quiero dar spoilers, lo hacen de manera gráfica. No, pero para esta altura yo creo que ya deberían haber visto ya Evangelion. No, es que si no la he visto, no le pienso dar ningún spoiler, porque realmente es maravillosa y véanla, la recomiendo completamente. Dale, voy yo entonces. Ahí teniendo al primero que Gonzalo, Evangelion. Claro. Yo voy. Mira, yo creo, a mi parecer, que el anime no existen como anime estrictamente cristianos, que vayan con esa connotación, con esa intención, a lo mejor una visión evangelística, o una visión más de dar a conocer la enseñanza bíblica o la visión cristiana. Yo, al menos creo yo que no existe eso aún. Y si es que llegase a existir, creo que, al menos yo no lo he visto. Así que yo voy a hablar desde la perspectiva de algunos valores que a lo mejor puedo yo rescatar de algunos animes que me gustan bastante, y voy a hacer parte de este top. Y voy a mencionar en mi top a Boku no Hero. Creo que Boku no Hero es un excelente shonen, un shonen liviano, sencillo, muy bueno. A mí me gusta bastante, y me gusta mucho el personaje de Midoriya, esencialmente por la inocencia que transmite este personaje, porque al final de cuentas Midoriya es un cabro bueno, y eso a mí me gusta verlo.
me gustan esos valores que él representa, este sentido de la superación, de no guiarse por el egoísmo, por al final en toda su historia, a lo que hemos conocido hasta ahora, en ningún momento él tiene la intención de hacerle mal a alguien. O no se mueve bajo los parámetros de la envidia, del egoísmo o de la vanidad. Simplemente él quiere ayudar a la gente. Y eso creo que es un valor que vemos reflejado en la Biblia, creo que es un valor que como cristianos debemos perseguir, y desde esa perspectiva creo que Midoriya es un muy buen personaje que a muchos cristianos nos puede ayudar como a lo mejor como una imagen de cómo debe ser a lo mejor el héroe cristiano, un héroe así como a lo Midoriya. Así que voy con Midoriya. Claro, es que ahí es importante rescatar también la diferencia que hay con respecto a los hechos y a los relatos a partir de un interlocutor. En tu caso, por ejemplo, al ser pastor. Y también es importante que la gente aprenda a ver los hechos, siento yo. Y en el mundo cristiano también siento que debe ser lo mismo, porque ahí tú empiezas a reafirmar tus valores o también cuestionarlos. Yo sé que tal vez no se buscará cuestionar, y eso lo comparto, está bien. Pero también hay que aprender a ver los hechos, ¿para qué? Para también aprender a interpretar. Sé que la Biblia es el libro en el cual esa gente está interpretando y que existe un interlocutor. Pero también es importante la búsqueda personal de la Biblia que tiene cada persona. Y la Biblia tiene muchos cargamentos de la historia. Y conocer esa historia directamente de otros relatos también me parece que aporta a los valores cristianos. Dale. Pero, ¿a qué te refieres en concreto, por ejemplo? ¿Ya? Sí, en el caso de Evangelion, pues conocer, por ejemplo, qué significa Adán, qué significa Eva, y qué significa, por ejemplo, no sé, pues, ahí también hablan de los 3 reyes magos. ¿Qué significan los ángeles para ellos? Claro. ¿Qué concepción tiene? Bueno, de alguna manera, en ese sentido, Evangelion sí es una interpretación, una interpretación que al menos yo no comparto, pero sigue siendo una interpretación válida a cierto hecho. Exactamente. ¿A eso te refieres? Sí, perfecto. Otro anime que yo quería quería recomendar, y este lo recomiendo de corazón porque es de mi anime favorito, es Code Geass. No sé si lo ubicas. Sí. La conversación de el sacrificio. Por ejemplo, Jesucristo, una de las cosas que más destaco es su sacrificio y entenderlo. Buscar a través del dolor de Cristo. Entender antes. Fue un antihéroe, un héroe, un salvador. Es directamente viendo el hecho de su sacrificio, el sacrificio, como un concepto real y directamente valórico, siento, dentro del cristianismo, porque mucho de lo que se enfoca a esto es que Él vino a salvarnos, vino a abrir las puertas al cielo, dentro de las diferentes interpretaciones cristianas o de la gente que sigue este pensamiento, y de hecho la figura de Cristo dentro de la religión es muy poderosa. Entonces, gente que simula este sacrificio ayuda a entender lo que hizo Cristo, ayuda a entender ese valor. Y Code Geass tiene una de las situaciones, como decía, con una canción que a mí lleva en mi corazón, y se entiende por qué mucha gente no acepta el sacrificio y otras sí acepta el sacrificio, desde mi visión. Bacán. Ya, mira, la segunda anime que voy a recomendar, de nuevo, la situación o el valor que yo quiero recomendar también es el sacrificio. No voy a decir, no voy a ser específico porque no quiero dar spoiler, pero esta serie es Gurren Lagann. Algo comenzamos. No voy a decir nada en específico, pero creo que acá se muestra una escena que representa el sacrificio, que refleja muy bien la importancia de uno de los mandamientos de la enseñanza muy clara en la Biblia, que dice que el que ama es el que está dispuesto a dar la vida por sus amigos, que es una de las cosas que hace Jesús, obviamente, y que creo que en este anime, en una escena épica, no transmite eso, esa importancia, y un poco también relacionada con lo que dices tú, porque el sacrificarse por alguien, uno a veces lo dice, sí, yo lo haría, sí, o yo te quiero, yo doy todo por ti, yo te protejo, qué sé yo, pero a la hora de la realidad, es difícil. Yo creo que el decir algo así es algo que uno debería pensarlo un poco más. No es tan fácil como llegar y decir, sí, yo doy mi vida por ti o yo doy mi vida por esto. Para nosotros que creemos en Jesús y que el cristianismo es parte es el centro de nuestra vida, entendemos la muerte
como una recompensa, como ganancia, y también entendemos la muerte como algo necesario, necesario como sacrificio. Por lo tanto, todo el que está dispuesto a dar su vida por Jesús o por su causa es una persona que realmente entiende los valores que Jesús mismo quiere expresar. Por lo tanto, para mí, todo lo que tenga que ver con los sacrificios son tremendamente importantes para mí. Así que en el top 2 o en el puesto 2 pongo a Code Geass y... perdón, Gurren Lagann, y hasta ahí nomás voy a decir para no... Yo solamente quiero decir de Gurren Lagann que si alguna vez existiera, voy a ser yo. Simón, lo amo. Es mi personaje favorito, así, lo 100% me representa. Lo amo. Y obviamente que camina muchas veces yo transmito... Es un modelo a seguir también. Es mi modelo a seguir, claro. Y bueno, y contra recomendaciones, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esta parodia, aunque yo no me caen mal las parodias cuando tienen mucho contenido, pero la parodia que le hagan con respecto a las palabras o el tipo de enseñanza que entrega la Biblia, por lo menos yo no la recomiendo. Vale. Por ejemplo, las parodias, no sé, subidas de tono para no decir la palabra. Claro. O esto como burlarse del sacrificio de Cristo. Claro, o burlarse, como que ese aspecto yo no lo comparto. Y otro, cuando muestran que los aspectos violentos justifican directamente el propósito del propósito del protagonista o lo que llaman el héroe, pero pasa a llevar totalmente una creencia o una cultura. Por ejemplo, yo también recomiendo altamente Fullmetal Alchemist. ¿Ya? Tema de la alquimia, pero te lo prometo, es sensacional. Pero cuando empiezas a ver profundamente la alquimia y lo que realiza con respecto, me parece chocante. Yo la encuentro sensacional, la recomiendo, pero la violencia que tiene esa serie está argumentada directamente desde el egoísmo. ¿Me entiendes tú? Y esto es algo que yo no comparto. ¿Me entiendes tú? Porque la búsqueda que tiene directamente es ego contra ego. No sé si yo la recomiendo, pero sí con cuidado a verlo desde el aspecto cristiano, porque el ego que se va centrando ahí es súper poderoso. Claro, o sea, es un anime que hay que ver desde, o sea, entendiéndolo desde esa acepción que tú haces. Sí, exactamente. Vale. Oye, ya para cerrar tu top 3, ¿cuál era Fullmetal o querías recomendar otro? Mira, yo recomiendo primero Evangelion, ¿ya? Obviamente, Code Geass. Ya hay un anime que muchas veces la gente no lo considera bueno porque es antiguo, pero hay un anime que se llama Nube. No sé si lo ubicas. Lo ubico, sí. El del maestro de la mano de monstruo. Sí, lo daban en el Club de los Tigritos. Exactamente, donde la profesora era una monja, pero transmite los valores cristianos para la enseñanza y el sacrificio también que hace ella por parte de sus estudiantes. Entonces, obviamente no me centro en el sacrificio, sino me centro directamente en los valores y que ahí nos muestran explícitamente cristianos que tiene el protagonista y cómo cuida a sus estudiantes. Y obviamente identificado a lo que nosotros queremos hacer, que es la docencia, pero desde una visión también cristiana. De hecho, ese anime está muy cargado de estos principios del cuidado, del cariño, de la protección, del buen vivir, de la convivencia, enfrentándose a los demonios, pero estos demonios directamente que vienen a agredir por parte de los enemigos de Nube, y que Nube, al ser el profesor y el cuidador de estos niños, protege y entrega valores. Entonces también lo recomiendo profundamente con respecto a principios cristianos. Vale. Bueno, yo para cerrar también mi top 3 tengo nuevamente, de nuevo, más que recomendar el anime, estoy recomendando valores y situaciones. Y en ese sentido quiero recomendar la relación de discipulado, de fidelidad, de lealtad que existe entre dos personajes icónicos en el mundo del anime, que es la relación que hay entre Naruto y Jiraiya, en la relación de discípulo-maestro. Creo, a mí Naruto no me gusta mucho, la verdad. O sea, Naruto Shippuden no me gusta mucho, Naruto me gusta más, pero no lo encuentro. Para mí no es como un gran shonen, como muchos dicen, es entretenido. Pero sí su discrepancia lo entiendo. Sí debo decir que la relación de discipulado que hay de discípulo y maestro es una de las cosas más lindas que he visto en el anime, sobre todo cuando esta relación se corta en algún punto por temas de la trama, que es muy emocionante, porque a mí hasta el día
día de hoy me hace llorar. Sí, entiendo. Pero creo que el discipulado también es uno de los valores que nos enseña la Biblia que debemos perseguir, y veo en esta relación entre estos dos personajes incluso una amistad, una relación muy cercana, muy, muy entrepaternal también, y algo que me gusta mucho y que también recomiendo como ejemplo en ese sentido. No, perfecto. De hecho, acá te da un tema súper importante porque Jiraiya y Naruto, aparte que lo une esta relación de maestro y estudiante, también existe el otro aspecto, cuando aparece Pain. Claro. Pain, maravilloso. Que para mí es el mejor arco de Naruto Shippuden. Claro, yo amo a Pain y entiendo su significado, entonces como lo que muestra la rebelión, el atrevimiento, la osadía, maravilloso. Tampoco voy a dar spoiler, por favor. Vean a Naruto Shippuden, y si les gusta ver un buen anime, Pain, sensacional. El Akatsuki, maravilloso. Entonces, el mejor. Bacán. Así que ya tienen animes directamente recomendados de parte de Gonzalo, y algunos otros valores también que yo acabo de recomendar, como cada semana, en lo mejor y lo peor del anime. Y vamos a seguir con lo que también siempre tenemos en cada programa, la sección de las efemérides otaku, el evento donde comentamos algunas cositas interesantes que a lo mejor a nadie le interesa, pero de todas maneras nunca está de más saberlo, porque si usted puede decir, oh, mira, yo sé esto y tú no. Mira, te voy a contar, Gonzalo. El 4 de diciembre nace la archimaga del clan mágico de los demonios carmesí, Megumi, la extraña niña explosiva Kono Subagarashi Sakai ni Shukufuku Wu. No sé pronunciarlo tan bien, pero... No, pero Konosuba basta. Konosuba basta. Sé que sé que te gusta. Lo amo. De hecho, ese clan está dentro de mis animes favoritos. Después te voy a dar mi top 11. Yo, de nuevo, le estoy contando algunas efemérides. Yo sé que muchos lo han visto. Personalmente yo no la he visto. Y personalmente yo tampoco no es un género ni una clase de anime que yo recomiende. Claro, sí, pero sé también que hay muchos que lo han visto, y quería también mencionarlo porque no sé qué te parece o si te gusta este género de la Magical Girls, creo que se llama. Claro, y del estilo de videojuegos que realmente abarca este anime. Pero además de eso, por ejemplo, Sakura Card Captors, ¿qué te parece? A mí también me encanta. ¿Te gusta? Lo encuentro así. Lo que pasa es que el anime antiguo, con esta mini historia, capítulos que nacen en la historia y se cierran, es bueno verlo, pero pasajero, no como una historia continua. Claro, son como más ligeras. Con mini historias, ¿cierto? Mini historia, un capítulo nace, está centrado en una carta Cloud y se cierra con la carta Cloud. Mira, a mí personalmente, yo vi Sakura cuando era muy, muy, muy pequeño, y por qué quería mencionar estos animes Konosuba y también Sakura Card Captor y mucho este género de la Magical Girls. Y cuando chico me acuerdo que vi Magical Doremi, no sé si cachai Magical Doremi. No la conozco. Son como unas brujitas chicas. Y acá donde quiero saber tu opinión, porque para nosotros como cristianos, o al menos para mí también como cristiano, creo que acá hay una línea muy delgada entre lo que es la entretención y lo que ya viene a ser lo ocultista. Claro. Porque se presenta todo este mundo de la hechicería, se presenta todo, bueno, el caso de Sakura Card Captor también como que juega un poco con entre el tarot y lo esotérico. Hay una fuerte tendencia a lo esotérico. Y eso en realidad creo que es una línea muy delgada que te tratan de mostrar cierta situación que yo creo real, como el mundo espiritual. Yo creo en el mundo espiritual, creo en las fuerzas espirituales, creo en ese sentido la espiritualidad, pero para mí la espiritualidad, o sea, para mí todos estos poderes que están externos a Dios, que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con el esoterismo, con el ocultismo, son cosas que obviamente yo no comparto, y que la Biblia en ese sentido también es muy clara con ello, en que algo que nos hace mal y que debemos alejarnos de ello. Entonces, ¿qué pasa con estos animes que a veces son muy buenos, son muy interesantes, que te hacen este jugueteo de que mira, esto en realidad no es tan malo como se dice, sino que en realidad es interesante, es bonito, es para hacer el bien y qué sé yo? ¿Qué piensas tú de eso? En ese aspecto yo voy a compartir algo. Hay una serie que yo amo también de corazón que se llama Pola Madoka Mágica. ¿Ya? Y habla directamente de las niñas brujas. Lo recomiendo, está en Netflix, 12 capítulos de puro maravilla, genialidad. Y que habla directamente qué relación existe entre las niñas brujas y el universo.
la creación, la generación de esas cosas. De hecho, no sé si tú conoces al youtuber que se llama Lord Weapon, al Calatras, sí. que es muy conocido en el mundo, la puso como el anime número 1 de la década, de esta década. Y yo comparto completamente su percepción porque la encuentro maravillosa serie. Pero importante lo que tú tocas, que cuando hablan del ocultismo y la ausencia del cristianismo en el aspecto de los valores, se entra en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque todo es caótico. Y esto muestra mucho el tema del esoterismo y el caos. Entonces es importante también recalcar que, por ejemplo, yo sí he hecho práctica, por ejemplo, esotérica, leo el tarot, por ejemplo, pero la diferencia que tiene es que cuando hay principios cristianos no se va en contra, sino se hace directamente una comprensión del otro. Y eso es importante. Los valores siempre se tienen que mantener estables, porque si no están estos valores, esta forjación, lo que tú forjas dentro, por ejemplo, la construcción de la iglesia, se entra en este caos, en el saber sobre el futuro, el saber cómo predecir, el maldecir, que son cosas de energía muy potentes que de repente llegan a las personas y que no pueden ser bien llevadas por ellas. Claro, la diferencia está en que tú crees que son dos cosas que pueden coexistir, claro, convivir. Claramente, de hecho, te puedo contar un prostuit. ¿Ya? Porque está en el tema cristiano y las relaciones con el esoterismo, tenés como un tema de prostuit. Se dice muchas veces que el tarot es un libro y es un versículo de la Biblia, que es el libro escrito por María Magdalena a través de símbolos. Yo la dejo ahí, capaz que puede ser verdad que no, pero sí, eso dice. Pero para tenerlo en consideración. Está ahí sobre Entonces, por la ejemplo, recomiendo. Exactamente. Pero con respecto a los valores cristianos, siempre mantenerlos muy firmes. ¿Por qué? Porque eso te da tranquilidad, paz, que eso es importante. Así es. Bueno, igual que interesante escuchar también una versión distinta a la que uno piensa, porque como te digo, en ese sentido ahí sí pensamos distinto y bueno, está bien pensar distinto igual y que podamos conversar del tema. Otra cosa que te quería contar, amigo, mira, era el 3 de diciembre de 1972 se estrena, es la primera emisión de Mazinger Z, adaptación del manga Gonokai, aunque Electric Octopus en 1940 fue el primer título en usarlos. Mazinger fue quien definió el futuro y el género del mecha en el anime y en el manga. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Mazinger Z? ¿Lo has visto? Pues sí, por supuesto. Desde Astro Boy, Mazinger Z, vi una serie también que tiene relacionado con mechas que es Gundam. La franquicia Gundam. Que para yo, en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho la física. Soy profe de física porque uno de mis sueños es tener mi robot que se transforme en nave espacial y yo salía a recorrer el universo. Me lo amaría, me encantaría. Si me dijeran, tenemos listo este robot que recorrer el universo, lo hago. Entonces, el género mecha es muy resistido por uno, pero también yo lo amo. A mí no me gusta mucho, la verdad. ¿De verdad? Por ejemplo, no me gusta. Para dar más indicios, el show de los robots que daban en el canal 5, donde salía el Gladiador, el Galáctico, el Gladiador, son series que uno lleva en el corazón. Mazinger Z, ¿para qué decir? Claro, te puedo seguir nombrando las Gundam, el Balón Rojo, Zoid, Gundam, que son los clásicos. Claro, Tengen Toppa, Gurren Lagann, Cody Geass, Evangelion. O sea, ¿para qué decirte lo que yo amo el género mecha y lo que produce en mí? Pero sí, altamente recomendado. Sí, mucho resistido, ¿no? Mucho resistido. Sí, como digo, a mí no me gusta mucho, la verdad. Perfecto, he visto otras cosas, pero no me gusta. Mira, otra cosa también quería contarte, el 3 de diciembre de 1984, Weekly Shonen Jump lanza el primer manga de Dragon Ball, de Akira Toriyama, una de las franquicias más exitosas de la historia. Ya, en 3 de diciembre de 1984, ya hace bastante años ya, se lanza el primer manga de Dragon Ball. Y también contarte déjame, aquí lo tengo. No, eso era lo que tenía. Sí. Eso es lo que tenía para ustedes, así que ya tienen algunos datitos sobre animes que les podría interesar y que si no le interesa, bueno, no importa. Nunca está de más. Oye, Dragon Ball, espectacular. ¿Sí? Lo recomiendo completamente. Mira, que a mí me pasa, bueno, cuando chico vi Dragon Ball y me gusta Dragon Ball y todo, pero para mí
ahora es como, a ver, es que esto va a ser muy, va a causar una polémica. Para mí ahora Dragon Ball es un anime más. Entiendo todo lo que representa y todo lo que significa para la industria, pero en términos de lo que produce en mí, para mí es un anime más nomás. No es para mí la gran obra maestra ni nada de eso. Entiendo lo que representa y de ese sentido, claro, tiene su lugar que nadie se lo va a quitar porque obviamente es un ícono y todo genial. Pero muchas cosas sí considero que están sobrevaloradas, considerando todo las buenas historias y todo lo que el mercado del anime nos ofrece. Perfecto. Muy bien visto. Así como lo otro shonen que te mencioné, como Naruto, que también me pasa lo mismo, porque personalmente prefiero la historia más bien construida. Yo soy más del seinen, en realidad, lo que más me gusta. Y el shonen siempre es más como para entretenerme nomás. Hay veces quiero ver una pelea nomás rápida y nunca falla ahí AMV, Naruto, Rock Lee vs. Gaara. Claro, qué gran pelea. No, por ejemplo, yo lo que rescato de Dragon Ball, y que después escritores como Ichiro Oda han rescatado mucho, es la cultura popular del mundo que agrega dentro de su historia. Dragon Ball, pensemos que tienes al enemigo que era el lobo hombre, que cuando se veía la luna llena se transformaba en hombre, y después cuando estaba la luna llena se transformaba en lobo. Y eso también fue muy agregado también a Dr. Slump, o muy conocido como Arale. Que Akira Toriyama tomaba mucho de la cultura popular y creaba una historia. De hecho, Goku tiene, por ejemplo, a Octavio, a Frankenstein, tiene a este asesino matado Pai Pai, a Jackie Chun, personajes míticos, pero que son de la cultura popular. Y del Dragon Ball era más como una parodia también, pues, o sea, ocupaba mucho de humor. Estos recursos. Que ya después de Dragon Ball Z ya no vemos tanto esa visión, pues ahí el anime como que va evolucionando en ese sentido. Sí, y lo último que quería destacar es que la mayor científica del mundo, y de hecho el científico más grande dentro de la historia del anime, está en Dragon Ball, porque es Bulma. ¿Por qué? Porque controla todos los principios o todos los elementos principales o fenómenos de la física, que es la masa, controla el tiempo, controla la velocidad, controla todo. O sea, por ejemplo, la carga, controla todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella es la mayor científica que existió dentro de la Tierra y la historia del anime. Genial. Y bueno, así que bueno, con eso ya cerramos esta parte de la efeméride otaku, como siempre. Muy ilustrativo. Bueno, y ahora ya para ir cerrando ya también, amigo, porque ya estamos en la hora, comentar un poquito sobre la temática de este capítulo. Hemos estado hablando acerca de cómo se relaciona el cristianismo con el mundo del anime. En el primer capítulo de Yanduru, con el Senpai, estuvimos hablando acerca de estas cosas de manera muy superficial, pero bueno, y a medida también que hemos avanzado este capítulo hemos hecho alguna relación y alguna referencia, y quisiera ir cerrando un poco, pero haciendo una invitación a toda la gente que le gusta el mundo del anime, que se considera cristiano o que al menos resalta los valores cristianos, a que pueda ir desarrollando y creando nuevas cosas, porque como tú bien decías, Gonzalo, hay mucha historia, hay muchas cosas que pueden ser representadas desde la mirada anime, desde la mirada otaku, muy importante. Tú mencionabas, por ejemplo, a Moisés. Sería muy interesante, muy genial ver una historia de Moisés, una historia de David, la historia de Gedeón. No sé si tú conoces la historia de Gedeón, pero Gedeón es una persona que con 300 personas fue a luchar con un ejército numeroso. No sé si te suena esa historia. Claro. Historia de 300. Algo similar a los espartanos. Claro, ahora, los espartanos no eran 300, eran más de 300. Porque no olvidar que la película 300 que no todos conocemos es una representación de un cómics también, ¿ya? Del mismo nombre, que está basado en un hecho histórico real, pero que obviamente tiene algunas variaciones. En la historia real, lo que nos cuenta al menos los relatos es que no eran 300, sino que eran más soldados. Sin embargo, esto ya en la Biblia ya estaba escrito hace muchos años atrás, ya, y al menos desde el relato bíblico sí eran 300. Así que ahí está la historia original. Si te quieres ir a la historia original, vaya a leer Gedeón. Y esa historia sería muy interesante poder verla o leerla. Mira, yo voy a dar justamente un dato interesante. Yo soy, por ejemplo, amante hace 15 años de una serie que se llama One Piece.
Y en One Piece, que está ambientada en este mundo que es directamente mar e islas, y tiene una línea central que se llama Grand Line, cuando tú entras en el Grand Line, te tienes que entrar por una montaña que se llama la montaña invertida. Que eso es muy llamativo porque si tú vas escalando una montaña a través del flujo de las aguas, ahí hay una primera interpretación que se habla con respecto a un simbolismo cristiano. ¿Ya? Ahí te lo dejo, para que lo busques. Interesante. Ya, dale, voy a hacerlo. Y luego cuando tú bajas a través de tu barco, bajas esa montaña que se escala a través de las olas, abajo tú entras al Grand Line y a ellos justo le tocó la experiencia que había una gran ballena gigante. Y que esta ballena estaba dolorida y se enfrentaba a este monte. Y para poder encontrar el dolor de ellos tuvieron que entrar dentro de esta ballena. ¿Cachai? A través de su barco entraron a esta ballena. Entonces, esa referencia que hace Oda, que también un maestrazo, yo lo recomiendo, One Piece, el manga espectacular, es referencia a lo que vivió Jonás. Claro, sí. Hay representación, pero muy, muy clara. Entonces, la montaña al revés, con respecto al flujo del agua, esa la dejo de tarea, porque eso es que es importante porque para que vaya enganchando. Y la experiencia de Jonás es lo que vive Luffy, que también para mí es una persona que está en mi corazón porque él me ha ayudado a crecer como persona y entender cómo este mundo va creciendo, es importante. Sí, así que bueno, eso ya un capítulo lleno de recomendaciones, de opiniones y bueno, también decir que como dije anteriormente, una invitación a todos, a que puedan explorar sus dones, sus talentos, que puedan generar historias, que puedan hacer crecer esta comunidad, que puedan enseñar por medio de sus valores, de sus principios, todo lo que han aprendido y lo que saben. Yo no sé si tú sabías, por ejemplo, que las crónicas de Narnia es una metáfora del cristianismo. Perfecto. Mira, el autor es cristiano. El autor es cristiano, tiene un montón de cartas donde habla de esto, así que esto no es nada de interpretación, es realmente así. Aslan es la figura de Jesús. De hecho, en la historia clásica de León, la bruja y el ropero, se muestra en la película sobre todo una escena donde Aslan muere, se sacrifica y lo matan y lo asesinan, y luego aparece de nuevo Aslan representando la crucifixión y luego la resurrección. Y en toda la historia de las crónicas de Narnia, Aslan se presenta como este dios. Es como Jesús en un mundo paralelo, ¿cachai? Es como que ¿qué pasaría si...? Y de hecho, Aslan es el león, ¿cierto? Claro, Aslan es el león, sí. Y eso también habla, mira, ¿por qué quería tocar este tema? Porque, por ejemplo, yo soy amante de la simbología, de los símbolos, la semiótica. Esa es mi área como más profunda dentro de mi conocimiento, por eso recorro tanto y me gusta conocer. Y lo que yo, por ejemplo, he estado tocando mucho el tema es que los símbolos cristianos están muy ligados a sus valores, a sus principios y sobre todo a esta figura que nosotros llamamos que es Cristo. Muchas representaciones que tú inmediatamente puedes hacer relación. Y Aslan, el león, muchas veces también se representa en la cultura evangélica también como, por ejemplo, Ariel, el nombre Ariel, hijo del león, está representado directamente a una visión de Dios, entonces tiene un símbolo. Habitualmente la cultura latinoamericana representa al león o a esta fuerza con Dios, entonces no me es descabellado la relación que tú haces porque realmente el símbolo como del león, el león de Dios, es algo que es latente. Y la Biblia es explícita, la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que está ahí la representación. De hecho, el rastafarismo tiene como símbolo también el león de Judá. Y el rastafarismo es una corriente que nace también que tiene muchos principios judeo-cristianos. Bueno, eso este va para otro episodio, pero está presente ahí. Entonces, así que... sí, pues yo lo que siempre me quise recalcar con respecto a lo que fui como recomendando dentro de este podcast son a los símbolos. Y cómo nosotros vamos entendiendo la simbología que está adentro, presente, ¿para qué? Para cómo los defendemos y cómo los entendemos. Y una simbología que es defendida férreamente y con agresión y que como que es inamovible, cae muchas veces en ese fanatismo. Y eso es lo que hay que evitar porque la simbología es para interpretarse. La interpretación es lo importante. ¿Para qué? Para que haya diálogo. Sí, perfecto.
Sí. Así que bueno, muy contento, muy agradecido de esta conversación, qué bacán. Muy agradecido igual. Quería también, algo más quería comentar que, creo yo que al menos para mí es un error tratar de buscarle significado a absolutamente todo. Creo que uno tiene que hacerlo con mucha inteligencia. Hablé también sobre la delgada línea que existe entre lo que a uno le gusta, lo que le entretiene y lo que uno podría como considerar beneficioso para su propia vida, sobre todo con los mensajes. Así que, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Y también dice la Biblia, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Así que ese sería como mi mensaje final con respecto a este tema. Y ya para despedirnos, Gonzalo, siempre tenemos un espacio donde recomendamos animes. Yo sé que ya he recomendado muchos, pero si quieres recomendar alguno en específico, este es el momento para hacerlo. Yo tengo una lista de mis 11 animes favoritos. ¿Por qué el número 11? Porque el número del equipo de fútbol. Entonces a mí me cuadra perfecto. Sí. La oncena perfecta. Mi 11 ideal. Vale, ya, entonces yo recomiendo directamente los animes voy a pasar desde el 11 hacia arriba: Space Cobra, Cowboy Beboy, que hay que verla con mucho día, Slam Dunk, obviamente porque Haramichi Sakuragi simboliza mucho en mi vida, Madoka Mágica, Code Geass, que ya lo recomendé, un anime que es súper desconocido que se llama Death no Coil, lo recomiendo de corazón, porque está mucho de lo que se está viviendo hoy en día con los jóvenes, y lo que yo te comentaba de estas ciberclases del mundo virtual, representaban esto. Genial. Gran Teacher Onizuka también me representa de corazón. No Genesis Evangelion, Konosuba, pero con mucha visión de mira. Tengen Toppa Gurren Lagann, porque obviamente lo amo, yo soy Simón, lo digo de corazón. Y el que más me ha impactado en mi vida, que es Hunter x Hunter. Fue una cuestión del concepto del NEN. Exactamente, y que es muy... Que bueno, ahí ya hay un montón de recomendaciones, así que recomendaste por los dos. Sí. Así que, pucha, muy contento de poder tenerte acá, Gonzalo. Yo creo que en un futuro, a lo mejor en otro proyecto incluso, podríamos juntarnos de nuevo y tener otro muchas gracias. Y lo importante, por ejemplo, con respecto a estas interacciones, es que a mí uno se da a pensar también en las relaciones con las personas, y uno aprende siempre de las personas. Por ejemplo, cuando te conocí y estuvimos la primera vez charlando, un amigo de nosotros en común que se llama Michael Contreras, al cual aprovecho para mandar un saludo, me estaba contando una de las parábolas de Cristo. Y yo me empecé a interesar en sus parábolas. Y por ejemplo, para dar la recomendación, para escucharla y hagan reflexión, una de las parábolas que a mí más me gusta es cuando está en el monte, en este monte conocido, y tiene los peces. Los peces lo multiplica, sí. Claro. Entonces muchas veces yo me puse a analizar esta parábola, y mucha gente cree que el milagro está en que se reproduzcan los panes y los peces, pero yo me di cuenta que lo importante dentro de ese milagro fue que se compartió el pan y el pez, y me pudo alcanzar para todos. Lo importante era compartir. Entonces para mí la parábola está que aunque tú tengas mucho, siempre es importante compartir. Genial, excelente, amigo mío. Así que bueno, de esta manera ya nos estamos despidiendo de este programa. Recordarle a todos que por favor se suscriban, que compartan, que le den me gusta, que nos etiqueten ahí en sus redes sociales, en Instagram, en la historia, que la gente ahí pueda compartir esto por muchos lados, sobre todo si es que te gusta a ti la animación japonesa, el mundo del anime, el mundo geek. Este es tu espacio, así que no sé si quieres mencionar tus redes sociales o algún lugar, Gonzalo. O sea, doy mi recomendación así como al chin, pero como profesor pueden buscarme como Gonzalo Alonso Villablanca Rojas. Si necesitan ayuda en matemática o física, estoy completamente a disposición. Si quieren jugar conmigo LOL, Alfa Villablanca también lo dejo completamente recomendado. Y obviamente si les gusta el anime, llamen al anime, disfrútenlo, si es entretenimiento, distracción, y siempre tengan en conciencia que lo importante es que ustedes se respeten y se cuiden y siempre mantengan sus valores latentes. Y si son cristianos, eso es mucho más latente. Perfecto, Gonzalo. Entonces no se olvide, ahí están las redes sociales de Gonzalo, y si quieren jugar con él también, al LOLcito. No olvide que estamos en Instagram como Operación Candelabro, estamos también en YouTube como Operación Candelabro, en Spotify, y en todas las redes sociales. Ahí está en la descripción de este video, va a estar todo lo que tenemos para ofrecerle. Así que muchas gracias por acompañarnos. No olvide, la próxima semana vuelve el proyecto Lugnos. Ya queda poco para terminar la temporada, hasta el capítulo número 8, quedan solamente
solamente 2 capítulos de cada proyecto para que termine la temporada, nos vamos de vacaciones. Así que nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. No, gracias un a ti por la saludo para la invitación. gente que nos está escuchando y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Chao, 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 chao.